Antes del inicio del tiempo, antes de la creación del hombre, hubo una rebelión. Lucifer, el ángel más brillante, desafió a Dios. Buscaba la igualdad con el Todopoderoso, un trono propio. Este orgullo, esta sed de poder, se convirtió en su perdición. Expulsado del cielo, se convirtió en Satanás, el adversario. Desterrado a las sombras, Satanás curó sus heridas. Hervía de odio hacia Dios y toda su creación. Su belleza angelical se transformó en una grotesca burla de su antigua gloria. Se convirtió en un espíritu retorcido, consumido por la envidia y el deseo de venganza. No sufriría su exilio solo. Golpearía el corazón de la creación de Dios, a los mismos seres hechos a su imagen. Plantaría las semillas de la duda, de la rebelión, en los corazones del hombre. Los vería caer como él había caído, y en su caída encontraría un perverso sentido de victoria. El jardín del Edén florecía con vida. Adán y Eva, inocentes y puros, caminaban con Dios en el fresco de la tarde. No conocían la vergüenza, ni el miedo, ni el dolor. Su felicidad era completa, su amor puro. Pero en este paraíso, el mal se deslizó. La serpiente, sutil y astuta, se acercó a Eva. Era el instrumento de las maquinaciones de Satanás. Su voz goteaba veneno dulce. Susurró dudas sobre la bondad de Dios, plantando semillas de descontento en su corazón. ¿De veras Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Siseó. Eva, engañada por sus palabras, miró el árbol del conocimiento con una nueva curiosidad. El fruto, una vez prohibido, ahora parecía deseable. Las mentiras de la serpiente echaron raíces en su mente, distorsionando su percepción de los mandatos de Dios. Lo que una vez fue un símbolo de obediencia ahora parecía una barrera para un mayor conocimiento y poder. Dios les había dado a Adán y Eva un mandato simple: no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta no era una restricción cruel, sino un límite amoroso. Representaba una elección, una prueba de su obediencia y confianza. Su libertad residía en elegir obedecer. El árbol en sí no tenía ningún poder especial. El fruto no era intrínsecamente malo. Era el acto de desobediencia, la decisión deliberada de desafiar el mandato de Dios, lo que tenía el peso de la consecuencia. Era apartarse de la confianza en la bondad de Dios para confiar en su propio juicio. Las palabras de la serpiente resonaron en la mente de Eva. Él prometió conocimiento, sabiduría e incluso igualdad con Dios. Pintó una imagen de una vida libre de restricciones, una vida donde ellos mismos pudieran decidir qué era bueno y qué era malo. Sus mentiras eran seductoras, apelando a su deseo innato de conocimiento y a su creciente duda. Eva, influenciada por el engaño de la serpiente y sus propios deseos, tomó el fruto. Mordió su carne, saboreando el sabor del conocimiento prohibido. En ese momento, algo dentro de ella cambió. La inocencia se había ido, reemplazada por una escalofriante conciencia de su desnudez, una sensación de vergüenza que nunca habían conocido. Le ofreció el fruto a Adán, quien estaba parado allí, observando. Él sabía que lo que ella estaba haciendo estaba mal, pero no la detuvo. Él también escuchó las mentiras de la serpiente, tentado por la promesa de conocimiento y el deseo de complacer a su esposa. Tomó el fruto de su mano y comió. Al comer, se les abrieron los ojos. Vieron su desnudez y sintieron una vergüenza que nunca antes los había tocado. La pureza de su relación con Dios y entre ellos se hizo añicos. El pecado, como un veneno venenoso, entró en sus corazones y se extendió por todo su ser. Sección 5. Vergüenza y acusaciones, la grieta entre ellos. Donde antes solo había amor y confianza, ahora la vergüenza y el miedo se enconaban. Adán y Eva, una vez desnudos y sin vergüenza, ahora se escondían entre los árboles, cosiendo hojas de higuera para cubrirse. Oyeron a Dios caminando en el jardín y se escondieron, temerosos de enfrentar a quien habían traicionado. Cuando Dios los cuestionó, su unidad se derrumbó. Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. Se señalaron con el dedo, desesperados por quitarse la culpa de encima. La armonía de su relación, una vez tan perfecta como el jardín mismo, fue destrozada por su pecado. Su desobediencia había abierto una brecha entre ellos y Dios, y ahora estaba abriendo una brecha entre ellos.
La intimidad que una vez compartieron fue reemplazada por acusaciones y amargura. Las consecuencias de su pecado no fueron solo espirituales, fueron profundamente relacionales, fracturando la esencia misma de su ser. Sección 6. Justicia divina. Consecuencias de la desobediencia. Dios, en su infinita justicia, pronunció juicio sobre la serpiente, Eva y Adán. A la serpiente declaró: «Maldita seas entre todas las bestias y todos los animales salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida». El instrumento del engaño fue maldito para siempre, un símbolo de la naturaleza insidiosa del pecado. A Eva, Dios le dijo: «Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti». Su acto de desobediencia trajo dolor y tristeza al mundo, un recordatorio del alto costo del pecado. A Adán, Dios declaró: «Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás». El trabajo, una vez un acto gozoso de creación, se convirtió en una lucha, un recordatorio constante de su rebelión. Sección 7. Exilio del paraíso. Un mundo de trabajo y dolor. Su desobediencia había roto irrevocablemente la armonía del Edén. Adán y Eva fueron expulsados del jardín, arrojados a un mundo que ya no reflejaba el amor perfecto y la provisión de su Creador. La puerta del jardín estaba cerrada, custodiada por querubines y una espada llameante. El mundo fuera del Edén era duro e implacable. Espinos y cardos ahogaban la tierra, un recordatorio constante de su pecado. Los animales, que una vez fueron compañeros, ahora les temían o huían de ellos. El dolor y el sufrimiento, antes desconocidos, se convirtieron en sus compañeros constantes. Sección 8. El legado del pecado. Un mundo que gime. Las consecuencias del pecado de Adán y Eva se extendieron mucho más allá de las puertas del Edén. Su desobediencia fracturó la relación entre la humanidad y Dios, dejando una herida abierta que resonaría a través de generaciones. El pecado, como una enfermedad mortal, infectó toda la creación. La humanidad, creada a imagen de Dios, ahora llevaba la mancha del pecado. Nacemos en un mundo marcado por sus consecuencias, un mundo de sufrimiento, muerte y quebrantamiento. Luchamos contra nuestros propios deseos egoístas, propensos a repetir los mismos errores que nuestros primeros padres. El mundo mismo gime bajo el peso del pecado. Los desastres naturales, las enfermedades y el ciclo constante de la vida y la muerte son recordatorios del quebrantamiento que entró en el mundo a través del pecado de Adán. Vemos sus efectos en la violencia, el odio y la injusticia que plagan nuestro mundo. Sección 9. Una promesa de esperanza. Redención y restauración. Pero incluso en medio del juicio, Dios, en su infinita misericordia, ofreció un rayo de esperanza. Prometió un Redentor, uno que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente, a romper el poder del pecado y la muerte. Esta promesa, susurrada en medio de los anuncios del juicio, apuntaba a una futura restauración. Aunque desterrada del jardín, la humanidad no fue abandonada por Dios. Él continuó caminando con ellos, amándolos y llamándolos de vuelta a Él. Él proporcionó un camino de regreso a Él, no a través de nuestros propios esfuerzos, sino a través del sacrificio de su Hijo, Jesucristo. A través de Jesús, tenemos la promesa del perdón, de la reconciliación con Dios. Su muerte en la cruz pagó el precio por nuestros pecados, cerrando el abismo que nos separaba de nuestro Creador. A través de la fe en Él, podemos experimentar la restauración de nuestra relación con Dios y la promesa de un futuro libre de la maldición del pecado.